¿Por qué crees que alguien supera una depresión poniéndose todos los días unas rutinas y un trabajo? Porque te da una razón de ser, te da una razón de vivir, que no te pague lo que estás haciendo. Es algo que te hace sentir útil. Me está sirviendo a mí, por lo menos, como ejercicio creativo. ¿Con qué identificas tú la depresión? The universe is expanding. The universe is expanding? Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything. What is that your business? He stopped doing his homework. En mi caso puntual, con la misantropía, con el cansancio, con la ansiedad, con el aislamiento, con la desesperanza, he tenido episodios depresivos fuertes. Yo estoy convencido de que es genético, de que es químico. ¿Y a qué tienes miedo tú? What's your greatest fear? I wouldn't like to mislay my ball. Why, what's your greatest fear? That other people will see me as I see them. A no cumplir con mis propias expectativas. Pongo el listón demasiado alto. Mi depresión también está asociada a la decepción. Imaginar que algo era de una forma y luego cuando me acerco y lo vivo no era exactamente lo que yo esperaba. Siento que idealizo mucho a las personas y las cosas y las situaciones de mi cabeza y luego la realidad es mucho menos rica que la fantasía que yo creo. Habría que cambiar esa interpretación que tú haces de la realidad. ¿Cómo cambio mi interpretación quijoteana de la realidad? Preste atención, vuestra merced. Con todos mis respetos, son solo molinos que mueve el viento, señor. Son molinos. Son gigantes. Entonces, donde hay el molino de viento, tú ves un gigante, porque un gigante es mucho más divertido, es mucho más... Pero entonces no estás viendo la realidad. Estás viendo un gigante que no existe. O sea, cuando Don Quijote veía en los molinos los gigantes, ¿qué estaba viendo? Estaba haciendo una lectura irónica. Estaba leyendo los molinos de otra forma. La ironía es encontrarle otra lectura a una misma cosa. Entonces, cuando un esquizofrénico oye voces, está siendo irónico. I look at myself in the mirror every morning and I say to myself, Jan, put on your glasses. But then I say, you look like a super creep, take them off. It's like my head tells me to do different things, and I get very confused. Inner voices? Good, that's good. Let's explore that. What does she mean, inner voices? I don't think that's any of her business. But it's her job to ask questions. You are so dumb. I don't have inner voices. Depende de lo que le digan las voces. ¿Tú eres irónico cuando decides qué quieres crear? ¿O lo que estás haciendo es, esto de aquí no me gusta, mejor me voy a mi mundo? O sea, ¿no has cambiado la cama por la mente? Pero fantasear es lo mismo que tener un objetivo. En parte sí. Sobre todo cuando se trata de proyectos creativos. Tú tienes que visibilizar la obra. Es que nuevamente volvemos a ir a la creación. ¿Y la vida? Es que mi vida es también una creación, es una obra progresiva, es una obra que se terminará el día en que yo me muera. Me gusta pensar en mi vida como... Me sirve ordenarla como si tuviera una estructura de ficción, como si las personas que yo conociera fueran personajes de alguna forma. ¿Cuál es la diferencia entre una obra de ficción y una vida real? La vida real es mucho más caótica. La vida real es inasible, es incomprensible y ridícula. La realidad, cuando la desmitificas, cuando la desficcionalizas y le quitas toda la belleza y toda la magia, no te queda más que el nihilismo, que la nada. Porque todo es un gran absurdo y un gran vacío. Entonces yo prefiero no enfrentarme a la realidad así, porque entonces sí que me deprimiría en serio. What the fuck are you talking about? A mí me gusta pensar en la ficción como una herramienta que me sirve no tanto para alejarme de la realidad, sino una manera más agradable de acercarme a ella. Estoy de acuerdo en que no controlamos en ocasiones lo que va a pasar, pero nosotros sí tenemos el control de interpretar lo que ha ocurrido. Y las cosas nos pueden afectar tanto como nosotros queramos. Entonces, quizá donde hay que poner más fuerza es en la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Es que enfrentarse a la realidad directamente es un ejercicio casi suicida, creo.
Pues yo cuando leo los periódicos o cuando veo las noticias, sin esta perspectiva humorística, de verdad que me bajoneo. Pensar que te puedes meter en un metro y que un tipo te puede pegar porque no eres de aquí. Además que el mundo en general vive un proceso de estupidización muy frustrante para mí.